vas a localizar de la siguiente manera. Vamos a volver a verificar con la representación. Y encuentro tenemos una presencia clara de mi glándula salival parótida. Y está atravesado por qué componente en primer instante. Un componente que va a salir en primera instancia la arteria carótida externa. ¿Sabe que la arteria carótida externa representa una arteria profunda? Va a llegar prácticamente a la región atravesando qué espacio. En el espacio pre-estiloideo. En la región, como lo veo dinámico, se relaciona claramente con la parte más medial de la cara posterior de mi mano. Una vez que la veis, mi arteria carótida externa aquí, dentro de mi glándula salival parótida, va a originar ramas terminales. Esas ramas terminales generalmente se encuentran a la altura del cuello del córneo. Va a originar unas ramas de división superior y unas ramas. ¿Qué ramas va a originar allí del espesor de la glándula? La arteria que se va a ramificar aquí en la región temporal recibe el nombre de arteria temporal superficial. En cambio, la otra rama que se va a meter ahí por detrás del cuello del córneo representa la arteria maxilar. Entonces, ¿cuántas ramas terminales está originando mi arteria carótida externa? 2. La que se va a ramificar en la región temporal, la arteria temporal superficial. La que se va a meter ahí de manera profunda hacia la región cigomática por dentro del cuello del córneo es la arteria maxilar. A su vez, en ese trayecto ahí, dentro de mi glándula, mi arteria carótida externa originará ramas colaterales. ¿Qué ramas colaterales? La arteria auricular posterior, que va a indicar la parte posterior desde la región a la región maxilar, y va a originar ramos para qué glándula? Para la glándula salival parótida. Ramos parótidos. Segundo componente, vena yugular externa. La vena yugular externa, ¿dónde nace? De manera similar, nace en el espesor de qué glándula? De la glándula parótida. Aquí, dentro de mi glándula, nace mi vena yugular externa. Y resulta de la reunión de las siguientes venas. ¿Qué vena va a acompañar esta arteria? Junto con la arteria temporal superficial, tenemos la vena temporal superior. Yo tengo aquí la arteria más. Aquí tengo la vena más. Entonces, la vena yugular externa tiene su nacimiento aquí, en el espesor de la glándula. ¿De la reunión de cuántas estructuras? Por arriba la vena temporal superior y la vena más. Como pueden ver, dos importantísimas estructuras están dentro de la glándula parótida. La vena yugular externa que ha nacido, se ha formado aquí en el espesor de esta glándula, va a descender de manera característica por encima de qué músculo? Por encima del músculo interno cleidomastoideo. Siguiente componente, vena submandibular. Ya tengo este gráfico de acá y dibujo de esto. No lo que he dibujado. He dibujado la vena facial. Esta vena facial que va a recoger la sangre venosa de la mayor parte de los componentes de la cara. Sucede que se va a comunicar con qué vena? Con la vena yugular externa. Entonces, fíjense aquí, muy próximo a lo que representa el ángulo de la mandíbula, la vena facial emite una comunicación que se va a meter ¿dónde? Dentro de la glándula parótida. Y ahí, dentro de la glándula parótida, esa comunicación se va a unir a la vena yugular externa. Esta comunicación que vemos acá recibe el nombre de vena, que es la vena submandibular, vena retromandibular, vena facial posterior o vena comunicante intraparotídea. Es una comunicación entre la vena facial y la vena yugular externa. Esa comunicación se va a dar a lugar, pero dentro del glándula salival parótida. No es muy fácil.
Yo considero los nódulos linfáticos, son pequeños elementos ganglionales que se encuentran acá en relación al linfático. ¿Cómo se van a clasificar los nódulos linfáticos? Tenemos la presencia de 3 categorías de nódulos linfáticos: superficiales, subfaciales y profundos. Yo me pongo a pensar en este momento en un nódulo linfático superficial, se encontrará de manera lógica por debajo de quién, por debajo de la piel. Es un nódulo linfático superficial que se encuentra debajo de la piel. Nódulos linfáticos subfaciales. Si es subfacial, estará seguramente por debajo de quién, por debajo de la fascia cérvica. Y si yo digo que existen nódulos linfáticos profundos, se encuentran en el espesor de quién, en el espesor de la glándula parótida. Entonces, 3 categorías de nódulos linfáticos. Esos nódulos linfáticos van a recoger prácticamente todos los vasos linfáticos de las regiones temporales, parte de la región orbitaria, parte de la región genial. Nervio facial. El nervio facial van a avanzar los tiempos de clase teórica. ¿Cómo interviene el nervio facial en la región? ¿Por dónde sale el nervio facial para llegar a la glándula parótida? Por el agujero estilomastoideo. Una vez que el nervio facial ha emergido del agujero estilomastoideo, ¿sí?, va a ingresar en qué glándula? Que es de la glándula parótida, va a llegar justamente hasta la cara lateral de qué vena? De la vena yugular externa. El nervio facial en esta cara lateral se va a dividir en sus 2 ramas terminales. Una rama superior, que es la rama temporofacial, y una rama inferior, que es la rama cérvico-facial. Simplemente aquí, en mi gráfico, yo puedo ver que las ramas están emergiendo en nivel. Ramificaciones temporofaciales, ramificaciones cérvico-faciales. Entonces, sucede que el nervio facial está naciendo en el espesor de la glándula salival parótida, nervio auricular mayor. ¿Cómo llega el nervio auricular mayor a la región? Sucede que el nervio auricular mayor es una ramificación de un plexo que se encuentra aquí en el cuello. Aquí en el cuello tenemos la presencia del plexo cervical superficial. Naciendo de ese plexo cervical superficial, una ramificación nerviosa, que lo voy a iniciar ahí en verde, es el nervio auricular mayor. El nervio auricular mayor va en dirección hacia la glándula parótida. Dicho nervio auricular mayor, ¿sí?, va a unirse aquí, se va a comunicar con el nervio facial. ¿Pero qué necesita conocer el nervio auricular mayor? Es un nervio sensitivo que va a recoger la sensibilidad del ángulo de la mandíbula y de la parte inferior de la glándula parótida. Pero entonces, como pueden ver, tenemos diferentes componentes anatómicos que van a encontrar en el espesor de qué glándula, de la glándula salival. Vamos a poner describiendo la región páramo.